Vamos a ver ahora cómo formular los objetivos considerando las variables. Y en este aspecto lo que vamos a hacer es identificar qué son variables de una investigación. Por favor, ¿se puede ver el video? Sí, se puede Sí, ver. Gunnar. Ya, veamos y yo les invito a escuchar el mismo. Mira el título de esta tesis y trata de determinar qué es exactamente lo que este estudiante quiere identificar. Piénsalo, te espero. Si dijiste las técnicas periodísticas de los medios impresos, acertaste. En este caso, las técnicas periodísticas corresponden a la variable de esta investigación debido a que pueden ser diversas. Las variables de una investigación es algo muy importante que debemos tener en cuenta, puesto que nos ayudan a determinar qué es exactamente lo que queremos saber y la forma como lo podemos medir. En tal sentido, es un concepto que debemos entender si queremos realizar nuestra tesis o proyecto de investigación de una manera exitosa. En este video realizaremos una primera aproximación al concepto de variable, para lo cual nos centraremos en tratar de responder las siguientes preguntas. ¿Qué es una variable? ¿Cuántos estados o valores puede tener una variable? ¿Cuántas variables puede tener una investigación? ¿Qué es un sistema de categorías de variables y cómo se clasifican las variables de acuerdo a su naturaleza? Si quieres aprender sobre este tema, quédate conmigo que a continuación te lo explico. Empecemos explicando qué es una variable. Una variable es la característica de un fenómeno que puede tomar dos o más grados, estados o valores. Es decir, es una propiedad que puede variar. Por ejemplo, si deseo investigar el estado civil de los jóvenes que estudian la carrera de comunicación social de una universidad, el estado civil es variable, debido a que algunos pueden ser solteros, otros casados y probablemente algunos divorciados. Otro ejemplo, si deseo conocer la estatura promedio de los niños de quinto año de educación básica de una escuela, la estatura es variable, porque pueden existir varios valores. Algunos pueden medir 1,40 m, otros 1,45 m, otros 1,42 m y así sucesivamente. Una vez que entendimos qué es una variable, pasemos a explicar cuántos estados pueden tener una variable y qué es un sistema de categoría de variables. A los diversos estados que puede tener una variable se los organiza en categorías. La mínima cantidad de categorías que puede tener una variable son 2, caso contrario no sería una variable. Cuando una variable tiene solo 2 categorías, se le conoce como presencia-ausencia. Por ejemplo, si queremos estudiar la cantidad de personas de una institución que padecen de una enfermedad crónica, las posibilidades de respuesta son 2. ¿Tiene una enfermedad crónica o no tiene una enfermedad crónica? Hay que tener muy en cuenta que las categorías de las variables se deben organizar de forma que sean mutuamente excluyentes, es decir, no puede haber un estado que esté incluido en 2 categorías distintas. Por ejemplo, en el caso presentado anteriormente, una persona no puede padecer una enfermedad crónica y no padecerla al mismo tiempo, es decir, la tiene o no la tiene. Otras variables pueden agruparse en categorías que son definidas por el investigador de acuerdo a sus necesidades. Un ejemplo puede ser valorar la satisfacción de un estudiante frente a las clases de su profesor, la cual podría registrarse como alta, media o baja. Otro caso puede ser medir el rendimiento académico de los estudiantes, el cual puede valorarse como sobresaliente, muy bueno, bueno, regular y malo. A la forma como se agrupan los estados o valores que puede tomar la variable de una investigación se le denomina sistema de categorías de variables. Analicemos ahora cuántas variables puede tener una investigación. Una investigación puede tener varias variables y cada variable puede tener diversas categorías. Mientras más variables y categorías tenga una investigación, podremos tener una idea más clara del problema que estamos investigando. Pero debemos considerar que mientras más variables tengamos, más difícil será realizar nuestra investigación.
Por tal motivo, cuando somos nuevos investigando, lo recomendable es que no incluyamos muchas variables ni categorías. Veamos ahora cómo se clasifican las variables de acuerdo a su naturaleza. Este es otro aspecto muy importante a tener en cuenta, debido a que influye mucho en el enfoque de la investigación que queremos realizar. Si las variables son medidas a través de números y esos números poseen un orden jerárquico, esta variable puede clasificarse como cuantitativa y por ende la investigación podrá tender a un enfoque cuantitativo. Un ejemplo de esto puede ser la edad. Si una persona tiene 30 años, otra 35 y otra 40, estos datos pueden registrarse con números y esos números a la vez pueden organizarse jerárquicamente, puesto que 30 años es menos que 35 y 35 es menor que 40. Cuando las variables son cuantitativas, podemos utilizar la estadística para analizar los datos obtenidos. Por otro lado, si la variable que queremos investigar no es propensa a numerarla o esa numeración no tiene un orden jerárquico, entonces esa variable es cualitativa. Un ejemplo de variable cualitativa es la profesión de una persona, la cual puede ser periodista, diseñador gráfico, profesor o guionista de cine. En este caso, no hay un orden jerárquico donde una opción represente un valor mayor a otra. Se podrían asignar números, 1 para periodista, 2 diseñador, 3 profesor, 4 guionista, pero solo como una referencia para recolectar y organizar los datos. Pero esto no implica ningún orden jerárquico, puesto que en este caso, un 4 guionista no es mayor que un 2 diseñador. Visto esto, a continuación pasaré a responder a forma de resumen las preguntas planteadas inicialmente. 1. ¿Qué es una variable? Una variable es una propiedad que tiene un fenómeno, la cual puede adoptar más de un grado, valor o estado. 2. ¿Cuántos estados o valores puede tener una variable? El mínimo de estados o valores de una variable son 2, lo que se conoce como presencia-ausencia. No hay un número máximo de estados para una variable y todo depende de las características y complejidad del fenómeno a estudiar. 3. ¿Cuántas variables pueden incluirse en una investigación? A mayor número de variables y categorías, mejor comprensión del fenómeno tendremos, pero a la vez, más difícil de estudiar será, por lo que te recomendamos que si estás empezando en el campo de la investigación, trabajes con pocas variables y categorías. 4. ¿Qué es un sistema de categorías de variables? Un sistema de categorías de variables es la forma en que se establecen y organizan los diversos estados o valores que éstas pueden tener. 5. ¿Cómo se clasifican las variables de acuerdo a su naturaleza? De acuerdo a su naturaleza, las variables se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas, cuando sus valores se pueden registrar mediante números que a la vez tienen un orden jerárquico, es decir, donde algo es mayor que otro. Y cualitativas, cuando no es posible registrar los valores con números que representen un orden jerárquico. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te ha sido útil, puedes apoyar este canal de 3 formas. 1. Dándole like. 2. Suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. Y 3. Compartiéndolo en tus redes sociales o con alguna persona a quien pueda servirle. Yo soy José Luis López y ha sido un gusto haber compartido contigo esta clase. Nos vemos en un siguiente video. Bueno, se agradece perdón, los aportes del profesor José Luis López y vamos a tomar parte de lo que ha señalado para poder comenzar en esta referencia. Ustedes tienen que redactar objetivos específicos y los objetivos específicos son situaciones límite entre 2 etapas de una investigación. Y en esas etapas se tiene que identificar elementos o propiedades que son susceptibles a variar. Me explico. Un momentito. Cuando hablamos de variable, pues las variables usualmente son concebidas como adjetivos calificativos. Por ejemplo, el clima está variable, ¿no? O varía. Variable se utiliza específicamente como un adjetivo. Pero en la investigación, cuando hablamos de variables, cuando estamos hablando de variables en la investigación, ya retoma otra idea, ¿sí? Puntualmente ya retoma otra idea en el sentido de que las variables son elementos, ya no son calificativos, sino son elementos
que nos permiten establecer o nos permiten señalar a situaciones que, como su nombre indica, llegan a variar, ¿sí? Llegan a variar. ¿Están viendo la pizarra? Sí, sí. Sí, uno. Perfecto. Pues bien, vamos a reconocer específicamente que las variables son elementos que varían. De ahí viene su nombre. Varían. Variable, que usualmente es un calificativo, lo vamos a utilizar ahora como un sustantivo para señalar a aquellas características o elementos, en nuestro caso, de un fenómeno o proceso comunicacional. ¿Ya? ¿Por qué de un fenómeno o proceso comunicacional? ¿Por qué será que nosotros tenemos que investigar eso? Rudy La Scala decía, ¿por qué será? Una canción conocida. ¿Por qué tenemos que investigar solamente características de un fenómeno o proceso comunicacional? ¿Por qué será? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie me está escuchando? Porque está en el rubro de la comunicación y nosotros somos futuros comunicadores. Son comunicólogos. No son futuros, son comunicólogos. Desde el momento que ya forman parte de la universidad, ya están adquiriendo la investigación y están avanzando. Y lo único que van a hacer al culmen de la carrera es recabar el título en provisión nacional que les acredita como profesionales de la comunicación. Pero son comunicólogos. Se están formando para ser profesionales, pero en realidad este es un proceso que poco a poco lo están desarrollando en algunos casos y en otros violentamente, ¿ya? Pero evidentemente tienes toda la razón. Tenemos que limitarnos a ver la realidad desde la comunicación, ¿ya? Considerando a la interacción, a los procesos comunicativos, porque esa es nuestra profesión. Investigamos eso. Entonces tenemos que concentrarnos en aquellas características de un fenómeno o proceso comunicacional que parte del objeto de estudio, el cual tenemos. Medidas de prevención que utilizan los creadores de contenido para prevenir el ciberbullying. Ciberbullying, no, ciberataque, ¿no? Para prevenir específicamente eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán esas medidas? Existe más de una. Ahí está justamente un elemento, un objeto que llega a variar. Pues, ¿cuáles son esas variables? ¿Cuáles son los ataques de ciberbullying? Porque puede haber varias modalidades de ciberataque, etcétera. ¿Cuáles son las características de los creadores de contenido que separan a unos y a otros? Vean, ahí hay elementos que llegan a variar. Y acá ustedes lo que tienen que reconocer específicamente son estas variables. Estas variables, dependiendo la teoría, cuando sean definidas, podemos establecer que pueden ser algunas cuantitativas y otras pueden ser cualitativas. ¿Cuándo son cuantitativas? Cuando justamente estas variables varían y hay que contarlas o medirlas para establecer su grado de variación. Por ejemplo, ¿cuántos están ingresando hoy a la clase? 68. Bueno, aún todavía no podemos ingresar al aula presencial que nos toca. A mí me hubiese gustado justamente que esta clase sea presencial para en lo posible darles un abrazo a todas las colegas y también estrechar las manos de todos mis colegas, obviamente en el enfoque presencial, ¿no? Siempre y cuando no hable mucho. Eso a veces me destempla el carácter como tal. Pero bueno, no podemos ingresar porque hoy hay 64 personas y en el aula cabe menos de 50. Por tanto, no hay condiciones para participar aún. Bajo esta lógica, pues se desarrolla o se establece estas clases que tenemos justamente de manera online, ¿sí? La cantidad de personas que llegan a asistir. En el curso anterior, en el día lunes, eran más personas, había mayor cantidad. Entonces, cantidad de personas, esa es una variable que en estadística la han denominado variables discretas.
¿Cuál es la diferencia entre las variables discretas y las continuas en estadística? Las discretas se pueden contar, mientras que las continuas se pueden medir. Esa es la diferencia. Muy bien. Las discretas se pueden contar. Alguien decía, cuando son decimales son continuas. No, no, no. Las continuas son aquellas que se pueden medir. Es decir, medir es comparar con una unidad de medición. Por dar un ejemplo. ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides, Melanie Micaela? Gunnar, yo mido 1,58. 1,58 m, ¿verdad? O 1,58 metros, ¿cierto? Correcto, Gunnar. Un abrazo por el Día de la Mujer Boliviana y parece que estás algo agripada. Cuídate con el clima. Sí, Sí, estoy vean, estamos comparamos, ¿ya? No sé, me he empezado la última vez y creo que tenía 89 kilogramos de peso. El peso, no les voy a preguntar a ustedes al peso porque se van a hacer bullying entre ustedes, así que yo prefiero decir mi peso, 89 kilogramos. Las variables continuas se comparan con una unidad de medición. Por eso se las puede medir. En cambio, las discretas no se las compara y simplemente se las cuenta como los dedos de las manos, los cabellos que tienes en tu cabeza, las uñas, los dedos en los pies, la cantidad de personas, la cantidad de sillas, la cantidad de paredes, la cantidad de casas. Esas son variables discretas. Pero también hay variables que no se pueden contar y no se pueden medir. Y en estadística las hemos llamado atributos. Acá les vamos a llamar unidades cualitativas o como le llama el reglamento de tesis, justamente categorías conceptuales, que solamente se pueden describir. Por ejemplo, el amor, el cariño, la creatividad, los sentimientos no se pueden medir o contar. Hoy te quiero. Había una canción que decía, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. ¿Y cómo sabes eso? ¿No? Bueno, no se puede medir. Aunque podemos sentir un sentimiento determinados días con mayor intensidad, eso depende de las circunstancias. Pero hay elementos que no se pueden medir ni contar. Por ejemplo, la creatividad o rasgos culturales. No se pueden medir o contar, solamente se pueden describir. Acá, en esta materia, en metodologías de la investigación, vamos a ver las variables cualitativas, o perdón, cuantitativas. ¿Por qué? Porque estamos tomando teorías de abordajes que permiten identificar variables cuantitativas. Y en metodologías de la investigación van a ver ustedes variables cualitativas que solamente pueden llegar a describir. Ahora, ya que conocemos específicamente las variables, pues acomodaremos las mismas en este marco. Y vamos a establecer específicamente que para redactar un objetivo específico, primero se tiene que tener en cuenta el objetivo general, eso es obvio, ¿no? No podemos redactar objetivos específicos sin redactar el objetivo general. Y no podemos perderlo de vista. Este objetivo general tiene que traducirse o tiene que estar definido en la fundamentación teórica. Los términos del objetivo general tienen que estar señalados en la fundamentación teórica, en este capítulo importante. Esta definición como tal nos va a permitir desarrollar o organizar la investigación en etapas. La investigación de la comunicación en etapas específicamente. En etapas. Y posteriormente, al definir cada etapa, identificamos
las situaciones límite. Las situaciones límite entre cada etapa. Las situaciones límite son justamente aquellas donde una etapa como esta termina y otra etapa comienza. Una etapa termina y otra etapa comienza. Entonces, gráficamente, más o menos esta sería la representación. Aquí, en cada situación límite, tenemos los objetivos específicos. Aquí están los objetivos específicos, que son situaciones límites entre cada etapa. Entonces, a eso nos referimos como tal en estas situaciones límites. Y obviamente, para ello, nos requerimos el apoyo de la fundamentación teórica, que ya, como ya les he dicho, es como nuestro mapa. Finalmente, después de identificar las situaciones límite, pues hay que formular objetivos, identificando además variables de la investigación. Pero ojo, esto solamente, en gran parte para investigaciones de alcance correlacional o de alcance descriptivo y correlacional. ¿Por qué? Porque en las investigaciones de alcance explicativo no llegamos a tener, hay las variables, pero las variables están en la hipótesis, se llaman variable dependiente e independiente. Entonces, ¿cómo se formulan estos objetivos? Sencillo. Nuevamente. Primero, hay que identificar el resultado esperado. Este resultado esperado va a ser una variable. Hay que establecer la condición de calidad. Sí. Y también hay que establecer asimismo el medio. Estos tres elementos sumados nos dan la formulación de los objetivos específicos. Dan la formulación o nos ayudan a la formulación de los objetivos específicos. Pero vamos a adicionar algo que es relevante y que nos ayuda, pero que yo les sugiero que lo hagan al final, que son los infinitivos de situación. Ya les hemos señalado en la clase anterior cuáles son estos infinitivos. Entonces, primero, hay que identificar el resultado esperado, luego la condición de calidad, luego el medio y finalmente elegimos el infinitivo mejorado. Por ejemplo, vamos a colocar aquí un resultado esperado. Quiero identificar, de acuerdo a mi objetivo general, el nivel de audiencia de un programa de radio. ¿Esa es una variable? Claro que sí, porque llega a variar. Pues esto va a variar. Puede ser alta, baja el nivel de audiencia. Depende del programa de radio. ¿Es una variable? Sí. ¿Cuál sería específicamente la condición de calidad? Puede ser eso, considerando el público radioescucha universitario.
Por dar un ejemplo, el público que escucha la radio y que es universitario. ¿Y a través de qué medio? Puede ser, ¿qué voy a desarrollar para eso? En función del medio. Podría ser utilizar una investigación de audiencia. Ajá, ahí está. Nivel de audiencia de un programa de radio, esa es la variable, la situación o resultado esperado, considerando las preferencias del público radioescucha universitario. Otro ejemplo, un ratito ya. Voy a mover esto de aquí porque no me permite. Ya. Y ahora el texto, el infinitivo, puede ser identificar o precisar el nivel de audiencia de un programa de radio, considerando las preferencias del público radioescucha universitario a través de una investigación de audiencia. Yo les puedo sugerir que ustedes puedan presentar 3 objetivos específicos de esta manera, acompañados obviamente de una definición de la fundamentación teórica como tal. ¿Alguna pregunta, queridos amigos? Adelante, por favor, Yasmín. Gunnar, no me queda muy claro sobre lo que es la calidad, la condición de calidad. Eso me podría, por favor, nuevamente explicar. Claro, la condición de calidad se refiere a aquel elemento que puede diferenciar a un objetivo del otro. Es decir, que especifica la variable como tal. Que puede justamente establecer de determinados elementos que más adelante sean susceptibles de medición. Me explico. Si estamos hablando de que las variables sean cualitativas o cuantitativas, si son cuantitativas, la condición de calidad pues nos permite establecer elementos con los cuales podemos identificar que se pueden medir o que se pueden contar y que hace más precisa la variable. Estás viendo la pizarra, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, nivel de audiencia de un programa de radio. Este programa puede ser cualquiera de Radio San Simón, por ejemplo, el programa Conciencia. Pero cuando hablo del nivel de audiencia, eso puede ser dirigido a qué enfoque, o sea, a qué público. A un público, no sé, los transportistas, a toda la población, los jóvenes cochabambinos entre 18 a 28 años, 16 a 28 años, de acuerdo a la ley de la juventud, o a los niños, o a los profesores. O sea, nivel de audiencia es una variable, pero todavía es una variable que necesita ser precisada, que necesita justamente ser especificada y que necesita ser medida. Entonces requerimos una condición que nos permita establecer una medición, descripción o conteo futuro que permita especificar el resultado esperado. En este caso, considerando las preferencias del público radioescucha universitario. Si estuviéramos en una empresa, por ejemplo, queremos determinar el nivel o la rentabilidad de una empresa. Ok, pero ¿en qué año? ¿En qué tiempo? Considerando la gestión 2022 a través de una revisión del estado de resultados. Mira que considerando la gestión 2022 establece una condición de calidad precisa a la variable.
¿no? Entonces, la condición de calidad es un elemento que generamos a partir de la fundamentación teórica que permite dar especificidad, precisar, medición a la variable que acompaña o se identifica en un objetivo específico. ¿Me llegué a comprender, Yasmín? Sí, súper claro. Gracias, Gunnar. A ti, muchas gracias por la pregunta. Queridos amigos, ¿alguna pregunta? Antes de apagar la grabación. Muy bien.